Hola mi gente, bienvenidos a este nuestro canal de charlas, comentarios, opiniones, escrutinio, análisis. Y en esta ocasión vamos a analizar un video que lanzó precisamente ayer en live. Eh, bueno, aquí se premier en 3 horas, déjame acercarlo, dice 3 horas atrás. Eh, el video lo tituló Evidencias de la Resurrección, como ven ahí. Eh, de plano, voy a mencionar que, pues como siempre hacen, desactivaron la opción de comentarios, o sea que no se puede comentar. Y es obvio porque eh, cuando una verdad eh, precisamente eh, tiene todos los elementos para defenderse por sí sola, pues no debe haber temor a que se comente o a que se responda, a que se refute. Pero obviamente pues este señor no quiere refutaciones y, y bueno, pues desactivó la opción de comentario. Pues entonces voy a hacer este video como manera de comentario, pues para que las personas que son seguidores de este hombre, de Armando Alducín, pues eh, puedan escuchar pensamientos o la otra cara de la moneda. Okay, voy a darle entonces play y voy a estar pausando cada vez que vaya a comentar. Capítulo 15, versículo 12 en adelante, Ok, encontramos estas palabras. déjame, voy a darle para atrás. Voy a darle para atrás y volvemos. Retrocedí un poquito, volvemos. Porque lo curioso de este video es que precisamente comienza la primera evidencia a usar la Biblia. Como van a ver. Nuestro tema a desarrollar se titula Las evidencias de la resurrección. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante, encontramos estas palabras. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados. Bueno, lo voy a poner en pausa inmediatamente. Como dice esa carta de Corinth, hacia los Corintios, la escribió supuestamente el Pablo, o San Pablo, como se le conoce en el catolicismo. Y él mismo lo está diciendo, si no existe resurrección, pues vana es la fe. Y ahora le pregunto a ustedes, ¿cómo las personas de aquel entonces que eran supersticiosos podrían comprobar que en realidad había alguna vez alguien resucitó? Si no había manera. Entonces una cosa más que tengo que destacar a ustedes que me están viendo. En estos siglos, principalmente en el primer siglo, para el siglo o para el momento en que se escribió esta carta o esta epístola, Jesús era uno de los últimos personajes mitológicos, mitológicos que habían resucitado, porque para esa época Jesús solo entra a competir en un mercado que está saturado de personajes que ya habían resucitado o resucitaban a otros. El más antiguo que conocemos es el dios de la resurrección egipcio, Osiris. Así que quiero destacar este detallito. De hecho, en el mismo judaísmo había división en cuanto al tema, porque había una parte de los judíos que se habían helenizado y habían cogido todo esto de la resurrección que los griegos lo habían asimilado de los egipcios, y esa es la secta de los fariseos. Los saduceos nunca creyeron en nada de esas cosas y se mantenían en lo que en aquel tiempo era la ortodoxia del judaísmo, donde pues en ningún lado ni a Abraham, ni a Moisés, ni a ninguno de los personajes anteriores se les prometió una resurrección ni nada por el estilo. Así que quiero dejar eso claro.
de que Jesús, en aquel entonces, cuando se empieza a hacer el marketing, cuando se empiezan a leer estas epístolas a sus destinatarios, ya estaba plagado, ya estaba saturado el mercado de los personajes, hijos de dioses, semidioses o dioses que resucitaban a otros. Esa mitología ya estaba saturada, o sea que Jesús no viene con nada nuevo, tengo que decirlo. Pero parece que el señor Aducín pues no quiere dejarle explicarle eso a su audiencia y quiere dejarle engañarlos o que piensen, porque son personas que no leen y que no estudian, pues entonces prefiere que piensen que esto es una cuestión exclusiva de Jesús. Bueno, pues vamos a seguir escuchando a este hombre. Somos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en sus pecados. Y dice la Biblia en el versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Yo le agregaría algo. Si no vamos a resucitar, y si no hay vida después de esta vida, somos igual que los animales. No hay ningún propósito. Ok, vamos a hablar aquí a comentar lo que acaba de decir Armando Ducín. Pues si usted no lo sabía, no es que somos igual que los animales, es que somos animales. Somos mamíferos, somos animales. Lo único que nos destaca sobre los otros animales es que somos la especie más inteligente del planeta, entre comillas, y digo entre comillas porque hacemos unas cosas que no son tan inteligentes que digamos. Yo no veo animales o otras especies adorando dioses y creando templos y esas cosas. No veo animales creando fronteras, porque bien que se desplazan por todos los mares y por todos los aires sin estas cuestiones. Así que las leyes, las normativas que hacemos los seres humanos son como medias extrañas. Eh, lo que para nosotros es pornografía, para el resto de las especies es algo natural, por darles un ejemplo, o la edad de mayoría que nosotros ponemos en muchos países donde se regula y se dictamina de qué edad en adelante una persona se puede considerar adulto y de qué edad para abajo pues una persona pues no es adulto, cuando en el resto de las especies no se considera eso, simplemente después en el caso de los mamíferos, después de la primera regla, del primer periodo, y después de la pubertad, pues ya los sistemas reproductivos están listos y, pues las especies se pueden reproducir. En realidad hay muchas cosas, muchas regulaciones que hemos hecho nosotros que pareciera que son inteligentes, pero en realidad no lo son. Y pues tengo que recalcar también que varían entre sociedades y sociedades, entre lugares geográficos. Cada país tiene sus normativas distintas eh, y depende de las creencias y otras cosas culturales, pues se determinan las leyes que varían una vez más de país a país. Así que de que si somos como animales, no es que somos como animales, es que somos animales. Y en cuanto a que un hombre resucite, nadie ha podido probar eso. Este, la realidad es otra. Se muere y una vez uno empieza o uno entra a la fase de descomposición, no hay regreso atrás y ahí quedó todo. Eh, Estas personas, yo les invito a que vayan a un museo de historia. Aquí en Estados Unidos hay varios. El más que me ha gustado es el Museo de Historia Nacional, no, de Historia Mundial prácticamente, que está en Washington. Y, y es preciso ver todas esas momias precisamente de culturas que creían en la resurrección y preparaban a sus muertos para la vida después ¿verdad? de la muerte.
Y ahí están momias de 4.000, 5.000 años. Y no, bueno, eran creencias infundadas, eh, pues donde en muchas ocasiones se comerciaba, pues con el miedo a la muerte, se ofrecía un paquete como un ticket a una vida después de la muerte, donde nadie podía comprobar si era cierto o no, y la gente caía, y todavía la gente sigue cayendo, pues como esta audiencia que está aquí, y, y probablemente usted que me está viendo que quizás sea un creyente. Vamos a seguir, vamos a seguir escuchando. Para ser buen esposo, ni para tener un código de conducta ni de moral. Tan sencillo como es. Espérate. Como decía Vamos a darle para atrás. Vamos a darle para atrás. Vamos a escuchar eso que acaba de decir. mañana moriremos. Yo le agregaría algo. Si no vamos a resucitar y si no hay vida después de esta vida, Es que miren hasta la cara somos idiota, igual que los animales. de idiota que tiene. No hay ningún propósito para ser buen esposo, ni para tener un código de conducta ni de moral. Bueno, esta es la patraña más grande que pueden decir estos cristianos. Primero que nada, no se necesita ninguna religión, ni tener miedo a la muerte, ni que uno va a ir a una vida o cualquier cosa para ser o un buen esposo o una buena persona. No hace falta eso. Una vez más, las reglas en las que vivimos, las creamos nosotros, las sociedades crean sus propias reglas y por esas reglas es que nos dejamos llevar. Usted vive en un país, usted nació en ese país, hay un reglamento en ese país, esas son las reglas que usted tiene que cumplir, porque son reglas que se hacen para el bien de la sociedad, para el bien común. Y son leyes que se van haciendo en los distintos países para evitar que cosas que ya habían pasado anteriormente, pues que vuelvan a suceder. Entonces, cada vez que sucede algo que no había un precedente, se crea una nueva ley para evitar que pase, para tratar de controlar la población, de que no caigan en infringir eh, o en atentar contra el bien común, ¿verdad? De los otros. No, así que esto es un disparate. eh, y bueno, él también menciona de tener una sola esposa. Parece que él parece que quisiera tener más. Mire, le voy a decir una cosa. Esto de tener una sola esposa, quien trae esto es el cristianismo por una mala interpretación eh, de hasta de las palabras del personaje mitológico Jesús, porque tampoco hay evidencia de que él haya existido. Este, una cosa también que tengo que recalcar aquí. Todos estos documentos del Nuevo Testamento, las cartas de Corintio, todo, de hecho, se está cuestionando si Pablo de verdad existió. No hay evidencia de que Pablo haya existido. No hay evidencia de que Jesús haya existido. Eso es un debate abierto que cada vez más investigadores se van sumando y, y están desenmascarando de que la evidencia es tan pobre y tan mediocre que de verdad hay que ser muy ingenuo para pensar eh, que, que bueno, todos los datos y las cosas que se dicen ahí en los evangelios, que son datos históricos, todo eso es mitológico, no se ha podido confirmar con ninguna otra fuente, no hacen sentido. Les invito a que vean mi canal, en muchos videos hablo de esto, y peor aún, los evangelios son anónimos, no se sabe quiénes los escribieron, todavía no se sabe tampoco precisamente cuándo se escribieron, porque los exámenes que se hacen para datar los evangelios no son, no son confiables para la mente de hoy en día. Eh, Ni siquiera los papiros, los fragmentos de papiro más antiguos que se encuentran, que se han encontrado, no se les puede hacer prueba de carbono 14 y lo que se utiliza para datarlos es la paleografía y bueno, eh, pues ya pues explicarles qué es la paleografía y cómo es ese método, pues sería tema que nos desviaría y me haría consumir más tiempo en este video. Pero son anónimos. Usted puede creer que usted tenga una fe, que usted tenga una religión, una creencia y que usted opere toda su vida usted la opera
basándose en unos datos que le introdujeron a ustedes en su cerebro desde pequeño, en un sistema de adoctrinamiento, en unos datos que provienen de una fuente anónima. ¿Usted puede creer eso? Y que fue por mayoría de votos y que las fuentes se contradicen entre sí, porque son 4 evangelios que se contradicen y, y fueron escogidos por otros seres humanos iguales que ustedes y que nosotros, entre como 80 o 90 versiones distintas de Jesús que corrían en aquel entonces. Solo se eligieron 4. Usted puede creer eso. Y que todo ha sido por concilios y que los dogmas y las doctrinas que ustedes creen, todo ha sido, inclusive la doctrina del fin del mundo, que al principio solo es ahora que de la segunda venida de Jesucristo y todas esas cosas, ahora es que se habla de eso. Al principio los primeros padres de la iglesia ni hablaban de eso, eso no era una doctrina. Entonces, son doctrinas que han ido surgiendo por concilios a través de los tiempos y ustedes son productos de todas esas cosas. Usted no se avergüenzan. Si usted me está viendo y usted ya pasa de los 35 años, medite, siéntese a meditar todas estas cosas. Medite y usted se va a dar cuenta de que va a tener que cuestionar muchas cosas que pasaron en su vida, va a tener que cuestionar hasta sus propios padres, hasta sus propios abuelos, y, y no es para menos, no es para menos, ellos no tenían la información que tenemos nosotros, tampoco que los podemos culpar. Esta cuestión del internet, el acceso al internet, el acceso a documentos, y todo el acceso a la información que tenemos tan fácil, esto viene surgiendo como desde el 95 para acá, cuando salió Windows 95, las enciclopedias en cartas y poco a poco después Google y bueno, ahora pues hasta antes pues el que podía teclear en una computadora eran personas especiales, secretarios, secretarias, personas que estudiaban en la universidad para aprender a teclear, pero ya hoy en día cualquier persona entra a una computadora, hasta con un dedo ya accede a la información. Y con esto de YouTube hay diversas opiniones, los libres pensadores podemos expresarnos sin que nos vengan a matar, como hacía la Inquisición y como hacían los cristianos cuando tenían el poder, de que nos callaban, nos silenciaban para que no hubiera una postura que encarara a la iglesia. Ahora no existe eso. La religión ha perdido ese poder y podemos expresarnos y por eso las personas pues pueden contrastar lo que tienen en su cerebro contra lo que se está hablando y, contra la otra cara de la moneda, que es la cara opuesta de lo que usted tiene en su mente. Así que vamos a seguir escuchando a este hombre. Tan sencillo como es. Como decía el gran Dostoyevsky, un gran escritor que estuvo preso muchos años en los Gulag en Rusia, si Dios no existe, todo es permitido. Tan sencillo como es. Si Dios no existe, todo es permitido. Tampoco es así. Para mí, Dios no existe, yo soy ateo y no todo es permitido. Inclusive yo también quisiera tener muchas esposas, pero aquí en este país la poligamia es, es demonizada, es penalizada. Y digo demonizada porque aquí hay en Estados Unidos, pues la gran mayoría son cristianos protestantes, y bueno, y entonces una minoría, pues ahí no tan minoría tampoco, pero entre protestantes y católicos. Entonces, los ateos somos, y los libres pensadores somos pocos, vamos subiendo, pero somos pocos en comparación a somos una minoría. Y, y eh, le iba diciendo que aunque yo sea ateo, no es que todo lo pueda hacer. No puedo matar, no puedo hacer un montón de cosas. Hay un montón de cosas que no puedo hacer porque las leyes de aquí de Estados Unidos, donde yo vivo, me regulan, me penalizan si yo las infrijo. Así que esto es un disparate de este señor. Así que abra su mente, abra su mente. Entonces no hay ningún propósito para ser santo, ni para tener una esposa. ¿Por qué no tenemos 3 o 4? ¿Por qué no? Esto él lo menciona mucho, de tener una esposa, parece que le duele. Yo lo admito, a mí me duele. Yo quisiera tener más, porque de verdad que la naturaleza del hombre, la naturaleza del ser humano, en realidad es polígama. Nosotros, con
con esta religión de esta gente, con el cristianismo, es que la hemos regulado y la tenemos encadenada a que sea monógama. Y demonizamos y penalizamos la poligamia, pero en realidad la naturaleza del ser humano es el polígamo. Hay otras culturas tribales y otras culturas como en el Islam que se permiten que tener más de una mujer se puede tener si tú la puedes mantener y no hay ningún problema y no es demonizado y no es mal visto ni siquiera por las mujeres ni nada porque crecen todas en la cultura. Entonces todo depende de la cultura y las reglas que se pongan. Este, pero le voy a decir más. Este hombre, que él habla mucho de Israel y que utiliza mucho simbología judío, parece que no ha leído la Torá porque en la ley de Moisés, la ley de este Dios específico entre todos los dioses del Mediterráneo, la ley de este Dios te permite tener más de una mujer, solo que te la regula, que no sean hermanas, pero te permite tener más de una mujer. Y, y buenos ejemplos de esto pues eran el padre ¿verdad? Del judaísmo, el personaje mítico Abraham, eh, David, que era un hombre con el corazón de Jehová, elegido por Jehová por encima de Saúl, porque Saúl se compadeció de Amalek, del rey de Amalequita, pero David pues sí podía ser ese asesino que necesitaba Jehová, ese asesino mafioso y a sueldo que mató por relajar. Pues ese sí podía tener muchas mujeres, su hijo Salomón, el hombre más sabio supuestamente, según los judíos. Y supuestamente se le condena a Salomón no porque ella tenía muchas mujeres, supuestamente la Biblia dice que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, sino porque adoró a otros dioses. así que eh, así que este hombre es un disparatero. Eh, Esto de que sea una sola mujer, eso fue porque Pablo una vez cuando estaban buscando a un obispo, pues le dijo que, pues, que sea un hombre que no tome mucho y que solo sea de una sola mujer. Pero también hay que ver lo que es una sola mujer en aquel entonces. En aquel entonces, eh, esto hay que verlo en el contexto completo. En el contexto del primer siglo también habían judíos y personas griegas también que tenían más de una mujer. Pero la mujer oficial era la que le decían mujer, pero tenían concubina y tenían hijos en otros lados. Y eso era totalmente normal. Pero una sola mujer era con la que se hacía el banquete de boda, la, la, la mujer que a veces tú pagabas, se me olvidó el nombre de cuando tú pagas por una mujer, porque en aquel entonces se pagaba también entonces, pero tenías más. Y el concepto de adulterio no era de que un hombre tuviera más de una mujer. De hecho, para el hombre no existía el concepto de adulterio. El hombre podía tener todas las mujeres que pudiera tener. El concepto de adulterio solo existía para la mujer. Para la mujer. Si la mujer tenía más de un hombre o era hallada siendo infiel al marido, porque la mujer era propiedad del marido, según Éxodo, según lo que Dios le dice a Moisés, de que pues nadie puede querer tener las propiedades del hombre, ni su asno, ni sus esclavos, ni su mujer, y pone la mujer en una lista de las propiedades del hombre. O sea que nadie puede tratar de querer lo que tiene el prójimo. Creo que eso está en Éxodo 20, versículo 17, me parece que por ahí. Léalo usted mismo. La mujer aparece en una lista de las pertenencias del hombre. Y ese es el pecado. Si la mujer se acuesta con otro, entonces a ella hay que apedrearla. Si el hombre sospecha que la mujer le ha sido infiel, se la lleva hasta un sacerdote y le hacen hasta un brebaje ahí, qué sé yo, y es a la mujer, el hombre no. El hombre solo es condenado si toma la mujer de otro. ¿Y por qué? Porque la mujer pertenece, es una propiedad de otro. Si el hombre toma una mujer que ya pertenece a otro, a ese lo pueden matar y a ella por acostarse con otro. Es lo único que se considera como adulterio en la ley judía para un hombre. Un hombre que se acueste con la mujer que pertenece a otro. Pero el hombre puede tener todas las mujeres que sea. Así que hay que dejarlo claro, este hombre es un disparatero. Así que seguimos. El sexo indiscriminadamente, ¿por qué nos robamos? ¿Por qué vamos a tener que mantener ciertas
reglas de ética y conducta, cuando realmente cuando muramos vamos a regresar al polvo nada más. Pero como fuimos creados de acuerdo a este libro, a la imagen y semejanza de Dios, nos hace ser agentes morales, responsables de nuestras acciones y de todo pensamiento, de toda palabra, de toda acción que hayamos nosotros. Si este hombre me está diciendo a mí que la moralidad de una persona está en ese libro, ese hombre no ha leído ese libro. Y por eso es que desactiva los comentarios, porque saben que personas que sabemos le vamos a bombardear. Porque esto es una de disparates. Es que es fácil tú sentarte o pararte en un podio, hablarle a una audiencia ignorante donde no hay nadie que te alce la mano y te diga y te empiece a hacer preguntas. Como le hacen al presidente, ¿verdad? Al presidente Trump en estos momentos, que cada vez que habla sale la prensa a atacarlo, a hacerle preguntas y él coge y se va porque, pues, que hayan personas así como yo, libres pensadores, que venimos del cristianismo, y en el caso mío que fui cristiano, pero también practiqué el judaísmo, que, que conocemos la Biblia, que la hemos leído, que conocemos toda la historia del Mediterráneo, las culturas vecinas, ¿verdad? De los judíos, que nos venga con una conferencia así. Es que de cada 2 minutos que hable o de cada minuto la vamos a estar deteniendo para pararlo. Porque lo que está hablando es una de sandeces, como estoy haciendo yo ahora mismo, que lo tengo que estar deteniendo. Señor Armando Alducín, dígame usted, ¿dónde está la moralidad en ese libro? ¿El rey David era una persona moral? ¿Sansón? ¿Moisés? Nos podemos poner a hablar. Vamos a seguir. Hecho en esta vida, vamos a dar cuentas tarde o temprano al creador y sustentador del universo. Así que la Biblia nos despierta la conciencia para saber que tenemos que hacer una decisión mientras estamos vivos por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta es la razón por la cual Dios le levantó de los muertos. Porque pues si nosotros vemos, ¿verdad?, en la historia a todos los que han atravesado como Buda, Mahoma, Zoroastro, Confucio, Gandhi, Marx, todos ellos siguen en sus tumbas. Pero si tú vas a Jerusalén, a la tumba donde supuestamente enterraron a Jesucristo, está vacía. Y cuando los discípulos... Es que vuelvo otra vez que este señor es morón. Primero que nada, todos los iconos bíblicos actualmente, y más los que tienen que ver con Jesús, primero fue en el siglo IV, porque hasta el siglo IV no existían esos lugares. Y fue Helena, la madre de Constantino, la que fue allá a Jerusalén. Mira, aquí fue donde murió Jesús, aquí fue donde lo enterraron, aquí fue donde estuvo con Poncio Pilato, aquí fue la última cena, aquí fue donde nació. Eso es lo primero. Y además, una tumba vacía no me prueba nada. Pues si una tumba está vacía, pues está vacía. Eso no prueba nada. Pero qué señor morón este. Pero es que está insultando mi inteligencia. Una tumba que esté vacía. Ya, resucitó una persona. Eso no es ninguna prueba de nada. Y mire, señor Alucín, usted la única prueba que usted tiene es ese libro que usted tiene ahí. Un libro que fue escrito por personas anónimas, de las cuales ni usted ni yo sabemos quiénes fueron, nadie sabe, ni la iglesia, nadie sabe quiénes le escribieron. Esos nombres de Marco, Mateo, Lucas y Juan se los dio la iglesia posteriormente. Ellos mismos, por ejemplo, y ya todos los académicos, teólogos y ateólogos, todos están de acuerdo que estos libros fueron escritos muy posterior. Ninguno son de testigos, ninguno conocieron a Jesús ni nada. Así que, por favor, por favor, no insulte mi inteligencia y no presuma de su ignorancia. Bueno, vamos a seguir. Vieron que Cristo atravesó la pared y le dijo a Tomás, acércate y pon tus manos en mis manos
y mete tu mano en mi costado. Ahí vuelve basándose en el Y mismo libro. descubrieron que ese hombre, que horas antes lo bajaron de la cruz completamente convertido en un guiñapo humano, porque era un monstruo Cristo en la cruz. Tenía deshechas las cejas, la nariz, Oh, no, ya él sabía la todo. sangre Mira, cubría completamente todo su rostro, todos sus tejidos subcutáneos del pecho y de la espalda, ni, por si- el látigo romano que lo ni jalaban siquiera la Biblia hace con esas puntas de descripciones. plomo y con puntas de hueso, desgarraba todos los tejidos de la piel de las víctimas. Ni siquiera la Biblia hace esas descripciones. Pero lo que sí tengo que decir, sí que los romanos sí hacían algo muy bien, y era torturar y, y eliminar bueno, a los sediciosos y a aquellos que eran un problema para el imperio. Eso es cierto. Pero obviamente no hay documentos que existan de que se, de que se crucificó un tal Jesús, ni que tuviera seguidores, ni que después se edificara a esa persona, ni que hubiera una iglesia después en Jerusalén. No existe nada de eso. Entonces, eso es lo primero. Segundo, volvemos. Él está utilizando la única evidencia, la Biblia. Eso que él está contando de Tomás, que sí, la Biblia. Uno de los evangelios, porque no todos cuentan lo mismo. No sé si eso lo cuenta Mateo, o si es Lucas, o si es Juan o Marco. Bueno, no sé honestamente cuál de ellos es que cuenta eso de Tomás. No son todos. Y entonces, ¿qué evidencia es esa? ¿Qué evidencia es esa? Bueno, entonces, si eso es evidencia, pues entonces eh, tenemos que coger por evidencia también los libros, los textos sagrados de todas las culturas antiguas, la Ilíada de Homero, todo lo que creían los griegos en Zeus, y todos los documentos que hablan de Zeus, de Afrodita, de Apolo, de Poseidón, de Hércules, el libro de los muertos y todos los, todos los textos sagrados de los egipcios. Eso no prueba nada. Eso no prueba nada. Y casi todos estos textos sagrados, también el de los egipcios y el de muchas de estas culturas, son textos que son anónimos. No se sabe quiénes los escribieron. Lo único que tenemos en los textos que nos encontramos, alguien los escribió, pero son anónimos. Pero son escrituras de la imaginación de alguien. Alguien que pone toda su imaginación en su puño y en su letra, y lo plasma en papel y en tinta o papiro o lo que sea. Tan sencillo como eso. Cuando lo enterraron a Cristo era un monstruo completamente. Y cuando a los 3 días él sale de la tumba, y saben ustedes que el hecho que hayan encontrado, como lo vamos a ver más adelante, la piedra, una piedra que pesaba toneladas, guardada o cubierta por una guardia romana, no fueron los ángeles los que movieron la piedra para que saliera Cristo, porque ya con el cuerpo resucitado, como lo vamos a ver, tenía la característica de atravesar la materia. Ya la materia formada por átomos, como ahorita púlpito de acrílico, yo le hago así y pues me rompo los dedos, porque la composición atómica del acrílico es más densa que la composición atómica de mi mano. Pero el cuerpo de Cristo tenía características que podía atravesar la materia, y él salió de la tumba atravesando la piedra. No era porque le quitó. Wow, de verdad que da vergüenza ajena ver una persona de esta edad, pero probablemente ya esté rozando los 60 años, si no los tiene ya. Y, y hablando tan convencido de toda esa patraña, de todas esas cosas irreales, cosas que no son reales, cosas que no resisten la realidad. Simplemente donde único las puedes leer es en el texto, y donde único tú puedes encontrar este tipo de fantasías es en la mente del autor de cualquier texto que, que describa cosas como esta, y en la mente del lector que se conecta con el autor y tiene la misma fantasía. Pero caramba, ningún hombre traspasa paredes.
Esto ni sucede ahora, ni sucedió nunca, ni nada. Bueno, actualmente hoy también hay personas que escriben guiones de películas, Superman y de todos esos superhéroes que hacen un montón de cosas. Pues claro, y se puede llevar a la pantalla y el espectador se conecta con el guionista, con el que escribió la película y miras, una fantasía tremenda. Pero una cosa es lo que puede escribir cualquier ser humano, ya sea de la antigüedad, donde eran bien ignorantes, donde no se tenían todos estos 2000 años de ciencia acumulada que llevamos, desde aquel entonces hasta ahora, todas las cosas que hoy sabemos que se ha acumulado en estos 2000 años, no se sabían en aquel entonces. Por lo tanto, las supersticiones reemplazaban todo este conocimiento que tenemos hoy en día. Y como aquellas mentes eran tan supersticiosas, pues ellos sí podían creer estas cosas, pero da vergüenza que hoy en día, sabiendo que desde que somos pequeños, desde que abrimos los ojos, no existe nadie que traspase paredes, no existe nadie que camina por el agua, no existe la magia, no existe nada de esas cosas, todos son inventos que nos ponían nuestros antepasados cuando no existía la información y la sabiduría que tenemos hoy en día. Hoy en día es vergonzoso, hoy en día es vergonzoso, con todo el conocimiento que tenemos, con toda la apreciación de la realidad que tenemos, creer en estas cosas. Y por eso es que la religión funciona por medio de la fe. Porque la fe precisamente es esto, creer en cosas que no hay evidencia, creer en cosas que tienes que creerlas porque no hay manera de probar si sí o si no, solo si créelo o no. Y, y así que funciona y con eso se hace todo un negocio. Una vez tú sales de eso, una vez tú te vuelves maduro, una vez tu inteligencia llega a un nivel, tú no admites nada por fe. O te convences o simplemente no lo admites. Por ejemplo, ahora mismo hay muchas hipótesis que yo barajeo en mi mente de cosas que estoy estudiando y mientras sean hipótesis, no las doy por hecho y simplemente pues son eso, hipótesis. Ahora, si algún día se muestra evidencia que soporten esas hipótesis y que convenzan, más allá de dudas razonables, de que esa hipótesis pues era cierta, pues ya deja de ser hipótesis y, y ya es una convicción. Ejemplo de esto, la existencia del Sol. Nadie en este planeta tiene duda de la existencia del Sol. Nadie tiene duda de la existencia del Sol, porque nadie la necesita. Entonces, yo estoy convencido de que el Sol existe y, y no necesito ni hipótesis ni nada porque ya estoy convencido. Ahora, si tú me dices que eh, me vienes con la teoría del Big Bang, que precisamente la presentó por primera vez un sacerdote católico, pues yo no te la admito porque no me convence. No me convence, simplemente no me convence. Es una teoría y es una hipótesis y, y las evidencias que hay no me prueban nada. Así que, pues eso yo no te lo admito y no lo necesito para vivir. No necesito admitir eso para vivir. Así que, este, si tú me dices que tú tienes un unicornio pues yo no te lo voy a creer. No te lo voy a creer. Ahora, si tú me la muestras, yo la veo, la toco y me convenzo de que si es un unicornio, le toco el cuerno y no es un cuerno ficticio, es normal, pues, pues mira, pues entonces los unicornios existen, ya no es mitología, existen. Los duendes y todas esas cosas. Santa Claus. Pero la mente madura, la mente inteligente, pues debe de cuestionar todo y no debe admitir cosas por fe. Eso ya en el siglo XXI de verdad que da que pensar. Y no estoy ofendiendo a nadie, no estoy ofendiendo a nadie, no es mi intención ofender, es simplemente abrirle los ojos y, y si usted lo medita, usted va a darse cuenta que lo que yo estoy diciendo es cierto. En estas alturas, en el siglo XXI, con tanta información que tenemos, admitir cosas, admitir cuentos
y que por fe, wow, wow, y sin cuestionarlo, porque ok, vamos a ver que de momento usted pues tenga fe, pero caramba, no se quede con eso, investigue por usted mismo, investigue si lo que usted le están diciendo es cierto. La piedra porque él salió. La piedra fue removida por los ángeles simplemente como un testimonio de que él ya no estaba muerto, sino resucitado. Muy bien, cuando nosotros venimos a la Biblia, hemos visto en algunas conferencias anteriores que la Biblia es más antigua que la física, que la genética, que la química, que la biología, que la antropología, que la arqueología, la patología, que la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más maravilloso de esto es que podemos... Bueno, la Biblia. Para un cristiano la Biblia es el Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento lleva escrito, según el consenso científico, aunque hay debates en cuanto a eso, hay unos que dicen que se empezó a escribir ya en el año 200, otros que se escribió ya para el mismo siglo IV, y que Eusebio de Cesarea y Lactancio y otros más pues aportaron en ello. Pero en fin, estamos en el 2021, lleva aproximadamente 1800 años, aproximadamente 1800 años el Nuevo Testamento. Lo que el cristianismo conoce como el Viejo Testamento lleva los 1800 años que lleva el cristianismo, o los 2000, lo que sea, y 800 años antes de Cristo. La Biblia, pues, la Biblia hebrea, la Biblia judía, lo que se considera como el Viejo Testamento, pues todo el consenso científico y académico está de acuerdo, y yo estoy muy de acuerdo también, porque es que hasta la misma Biblia lo dice en Nehemías, te da unas pistas claras. Entonces, la Biblia fue compuesta en Babilonia y fue presentada a los judíos después que regresan del exilio, de la deportación, y esto ocurre en tiempos del rey persa o el emperador persa, Ciro, Ciro el Grande o Ciro de Persia, y esto ocurre 800 años antes de la era común o antes del tiempo cristiano. Así que tan sencillo como eso. Antes de eso no hay registros de nada. Los mismos judíos que regresan de Babilonia, que fueron 42.000 según narran Esdras y Nehemías, ni ellos mismos sabían de esos documentos ni nada. Ellos se enteraron en un concilio que es narrado en Nehemías 8, de Nehemías 8 en adelante, y en ese concilio que duró 7 días, Esdras y unos cuantos más le leyeron la, lo que se conoce como la ley a los judíos, y ahí pues hubo un adoctrinamiento y comienza el judaísmo parcialmente, porque hubo que darle unos ajustes, hubo que amedrentarlo, ahí hubo que también usar un poquito la fuerza. Todo eso está descrito, y en mi canal tengo un video que creo que le titulé El origen sospechoso del judaísmo, y ese es uno, e hice otro más sobre el mismo tema que lo hice en 3 partes. Pero en fin, 800 años, así que no es tan viejo nada. Eh, Obviamente sí, la arqueología es una destreza moderna, pero todas las otras cosas que está hablando él siempre han existido. De que le hayamos puesto nombre ahora, pues eh, es una cosa, pero hasta la psicología lleva mucho tiempo. De que le hayamos dado nombre ahora, pues es otra cosa. Vamos a seguir a ver qué era lo que iba a decir él. Enfrentar cualquier auditorio, ya sea de psicólogos, ya sea de psiquiatras, ingenieros astrofísicos, físicos, matemáticos, médicos, Pobres personas, etcétera, miren. etcétera, y a ellos les sorprende cuando descubren y predicamos la Biblia a la luz de la ciencia corroborando lo que la Biblia dice. No tienen absolutamente ya ningún pretexto ni ningún razonamiento suficiente para contradecir y decir, es que la Biblia es un libro de los hombres y está llena de errores. ¿Cómo es posible que crean que venimos de una sola pareja?
como hace algunos años en una universidad, allá por los 90, me invitaron a compartir, en el año 88, 87-88, la Universidad Panamericana de Ciudad Satélite, me invitaron a compartir el tema sobre creación-evolución. Y me dijo el vicerrector de la universidad, no nos vaya a hablar usted de religión, ¿eh? Porque, y les dije, no, es que la Biblia no es un libro religioso. No, ¿Cómo que no es un libro que no es religioso? Dije, religioso. no, la Biblia contiene registros científicos ¿O sí? más valiosos y antiguos que la ciencia moderna. Y cuando comencé a hablar sobre la... Wow, es que te digo, es tremendo, tremendo, tremendo. Y hay que ser morón para creer todas estas cosas. Primero, sí, la Biblia es un libro teológico. Un libro que todo el propósito que tiene es puramente teológico. Adorar a Yahvé. Por lo menos el Viejo Testamento, adorar a Yahvé. El Nuevo Testamento, adorar a Jesús. Teológico totalmente. Ciencia, que un hombre camina por encima del agua, eso no es ciencia. Que un hombre supuestamente convierta el agua en vino, eso no es ciencia. Eso es ficción. Ficción. Por eso que eso de la crucifixión es mejor separar las dos sílabas, ¿eh? Cruz y ficción. Esto es ficción. Ni siquiera es un libro histórico. De hecho, usted va a cualquier librería como Barnes Noble y nunca va a encontrar la Biblia en la sección de historia, porque no es un libro histórico. Es un libro que usted lo va a encontrar en la sección de fe y espiritualidad, y a veces en algunas librerías en espiritualidad y ficción, porque la he visto así también. Una vez le tiré fotos y la publiqué en mi Facebook. Entonces, no es un libro histórico. De que puede mencionar algunas cosas que son históricas, sí, pero es una historia, ¿cómo podríamos decir? Tergiversada. Es una historia mal contada, y, y es un libro de mentiras. Es un libro también de que prácticamente te, te manda, te da instrucciones de cómo cometer lo que hoy llamamos terrorismo, porque Yahvé, las instrucciones que Yahvé le da a David, a Josué, a Moisés, son instrucciones totalmente de terrorismo. Es un libro de donde se va adoctrinando al hombre para que sea misógino, para que sea machista, donde se va adoctrinando a la mujer que sea sumisa, donde se habla de la esclavitud como algo normal, y inclusive se instruye a cómo tratar a los esclavos, y reglamentos de cómo un amo debe tratar a los esclavos, cómo los puede vender, qué hacer, qué no, etcétera, etcétera. Eso es un libro de historia, es un libro de ciencia. Mire, yo voy a parar este video aquí porque de verdad que eh, ya con estos 48 minutos que llevo hasta ahora, he derribado a este hombre. Si lo tengo de frente, yo no sé qué se va a hacer. Tendrá que pelear conmigo porque va a salir ardiendo. Entonces, por eso fue que él deshabilitó la sección de comentarios, porque es que es fácil refutarlo. Y él no quiere que lo refuten. Él necesita su audiencia que lo mantiene, que le pagan las conferencias, porque cada conferencia que él da o que le invitan, eso es pago, le pagan el pasaje, la estadía en el hotel, le dan una regalía. Y estos hombres son ricos. Con precisamente, que no tiene una congregación como tal, simplemente siempre lo están invitando a conferencias, pero yo creo que ya tiene una congregación, pero vive muy bien de la fe de los demás, de la creencia de los demás. Y obviamente no le conviene que nadie lo refute, porque se le acaba el guisito. Y más en estos tiempos pandémicos, que ya mucha gente está abriendo los ojos y está cuestionando todo lo que creen. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Cualquier comentario, cualquier insulto, pues bienvenidos. Eh, y, y bueno, si quiere traerle un debate, pues estoy abierto y disponible pues para el debate. Hasta la próxima.